Tercer grado. Lengua materna. Léeme una introducción. ¿Qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a esta sesión de Lengua Materna 3. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida también a la profesora Brenda Maldonado, quien dirigirá nuestra sesión. Bienvenidos a todas y todos. Qué gusto que sigan con las sesiones para seguir aprendiendo en casa. En esta ocasión vamos a trabajar el aprendizaje esperado. Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. El propósito que nos reúne es leer las introducciones, advertencias y dedicatorias. Las actividades que llevaremos a cabo son en apoyo a su aprendizaje. Los invitamos a que las realicen en casa y, si es posible, con el apoyo de su familia o de las personas que estén con ustedes. El título de la sesión es Léeme una introducción y tiene como propósito identificar las características de los textos introductorios. Eso está muy bien, maestra, porque muchas veces al abrir un libro nos topamos con esos textos y no sabemos bien si forman parte del libro, si deben leerse antes o después o qué función cumplen. Como lo comentas, al tomar un libro y abrirlo, es muy posible que veamos estos textos introductorios, que nos ofrecen un contexto o información previa sobre el tema del que trata el libro o acerca del autor. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son su cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto para consultar dudas o profundizar en el contenido que vamos a trabajar. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de esta sesión. Los libros son maravillosos. Son tesoros invaluables que nos transmiten información, conocimientos y nos transportan a diferentes épocas, a diferentes países. Nos cuentan relatos de diferentes culturas. Estimulan nuestra imaginación y creatividad y exponen problemas de la naturaleza y de la sociedad. Nos hablan del arte y de la ciencia. Los libros son maravillosos, pero antes de que existieran tal como ahora los conocemos, habían diferentes formas de difundir el conocimiento. Veamos un video introductorio que nos habla de la historia de estos escritos. A lo largo de la historia, se han empleado diferentes materiales para comunicar y dejar registro de aspectos importantes de los pueblos. En la antigua civilización egipcia, trataban el tallo del papiro, escribían sobre él y lo enrollaban. Cada extremo se unía a una vara de madera. El lector desenvolvía lentamente el rollo pasándolo de una vara a otra mientras leía. En Mesopotamia se usaron tablillas de arcilla en las que se trazaban los signos con un instrumento de metal, marfil o madera. En China se emplearon diversos materiales, entre ellos la seda, que tenía muchas de las cualidades del papiro, pero su costo era más elevado. Fue aquí donde se empezó a utilizar el papel como material para la escritura. En Pérgamo, actual Turquía, la piel de distintos animales se transformaba en hojas aplanadas y lisas que se utilizaban para escribir. En la época prehispánica, diversas culturas de Mesoamérica utilizaban un papel hecho a partir de diferentes plantas y lo formaban en rollos, láminas, paneles. Una muestra de su uso son los códices. Aunque se contaba con diversos tipos de soporte para escribir, el procedimiento de reproducción se hacía a mano, por lo que era muy lento. Fue en Europa donde se creó una técnica conocida como xilografía para publicar panfletos, etiquetas y trabajos de pocas hojas. Se utilizaba la madera, pero el desgaste de este material no permitía hacer muchas copias. En este entorno, Gutenberg desarrolló la imprenta. Creó tipos o letras móviles de hierro que se sujetaban por medio de un soporte.
Este procedimiento resultó mucho más rápido que el grabado en madera y considerablemente más resistente al uso. Como se explica en el video, existían diferentes formas de registrar la información en la Edad Antigua, así como materiales de diversos tipos en los que se anotaba esta información. Como en Egipto, la civilización que utilizó el papiro, en Mesopotamia se sellaban los registros en tablillas de arcilla y en China fueron los pioneros en utilizar el papel como el material de escritura. Pero así como existieron diferentes materiales para escribir y dar testimonio de hechos importantes para la historia de estos pueblos, también se utilizaron diferentes mecanismos para plasmar esa información. Uno de estos fue la xilografía, técnica que utilizaba una plancha de madera tallada a mano en la que se grababa la imagen o el texto que se fuera a imprimir, para posteriormente impregnarlo de tinta y presionarlo contra un papel para plasmar la imagen o texto. Y posteriormente vino el desarrollo de la imprenta, creado por Johannes Gutenberg, en lo que hoy es Alemania. Esta técnica, que utilizaba caracteres móviles de hierro, una especie de sellos que se acomodaban formando las páginas del libro dentro de un soporte y ayudaban a que la impresión fuera más rápida y resistente. Me sorprende todo el tiempo que tuvo que pasar y todo lo que los seres humanos tuvimos que inventar y aprender para llegar a un objeto tan eficiente y tan cotidiano como el libro. Y me sorprende también ver que no siempre fue así. Exactamente. El libro era considerado como un artículo de lujo, ya que solo las personas adineradas podían acceder a ellos, debido a que costaba mucho producirlos. En la actualidad, podemos tener acceso a ellos con mayor facilidad y disfrutar de diversas temáticas como ciencia, cocina, arte, tecnología, así como de diversos géneros literarios. Pero desde el nacimiento de la imprenta hasta ahora, la mayoría de los libros contienen textos introductorios, que son prefacios, la parte introductoria de un libro; dedicatorias, escrito breve dirigido a una persona o personas agradeciendo su apoyo; presentaciones, información que explica cómo se realizó el libro y la utilidad que tiene este para los lectores; reseñas, comentario corto que se hace sobre un libro; advertencia, su objetivo es prevenir al autor sobre alguna cuestión específica que contenga el libro; notas preliminares, proporciona información adicional a la que contiene el libro; prólogo, breve introducción al libro en el que se señalan comentarios del autor o editor; preámbulos, breve explicación que introduce al contenido del libro. Y existen otros, según el género o área de conocimiento del que trate el libro. A continuación, veamos una entrevista hecha a un editor, quien nos cuenta sobre la importancia de estos textos y cómo puede hacer que crezca el interés para leer un libro. ¿Cuáles son los textos introductorios? Mira, hay muchos tipos de textos introductorios, ¿no? Un texto introductorio puede ser, por ejemplo, ¿no? Que es la Cuarta de Forros, que si quieres lo puedes leer. Es un texto que introduce al libro de cómo descubrió el hombre dónde vienen los bebés, ¿no? Es un texto introductorio. Hoy en día, todo el mundo sabe de dónde vienen los niños. Sin embargo, se trata de un descubrimiento más o menos reciente. En el siglo XVII, por ejemplo, aún se creía que una mujer podía dar a luz un cangrejo, y que en el siglo XVII se pensaba que había polen de bebé flotando en el aire. ¿Qué tal? A un científico se le ocurrió incluso ponerle calzones a los sapos para aclarar el misterio de la fecundación, el cual no fue resuelto sino hasta finales del siglo XIX. Interesante, ¿no? Ahora hay otros textos introductorios, ¿no? Que son el prólogo, la introducción, el prefacio, una página liminar, etcétera, ¿no? Que habitualmente están redactados por un autor distinto del autor del libro y que cumplen con la función de introducir, de acercar al nuevo lector a una obra, a una comprensión mejor de la obra en cuestión.
voy entendiendo mejor qué es un texto introductorio. En la entrevista, el texto que se leyó hablaba de que se pensaba en diferentes épocas sobre dónde venían los bebés. Me imagino que el libro trata acerca de esto y por lo que escuché, la lectura parece muy interesante y divertida por las anécdotas que narra. Muy bien. Ese es precisamente el objetivo de los textos introductorios. Explicar a grandes rasgos de qué trata el libro y despertar curiosidad e interés en el lector. En la entrevista que acabamos de ver, el texto que leyó la conductora era una cuarta de forros, es decir, el texto se encontraba en la parte de atrás del libro. Sabiendo esto, ¿con qué frecuencia leen ustedes los textos introductorios? Yo las cuartas de forros las leo siempre, así escojo si quiero leer el libro. Las introducciones y los prólogos dependen si están muy largos o a veces solo leo el principio. Bueno, aunque sería mejor que los leyeras completos. Pero veamos qué opinan otros lectores. Pues la verdad a veces solo cuando no conozco al autor. Pero si lo conozco, pues no hay necesidad porque me gusta o no me gusta. Normalmente sí lo leo, pero suelo más leer el epílogo. Con cada libro que compro y que leo. Mire, los prólogos los leo siempre. Cuando se trata de literatura académica, ¿sí?, los leo al principio, ¿sí?, porque eso me permite tener una visión de lo que me voy a encontrar en el libro. Cuando se trata de novelas, se trata de autores, los leo al final, para no influirme. El prólogo te sirve para saber de qué se trata, cuáles son los límites, cuál es la metodología, cuál es la visión y el sesgo que se va a tener. Entonces el prólogo es fundamental, primero para mí, para seleccionar un libro. Si no se lee el prólogo no está completo. Ahora hay de prólogos a prólogos, pero siempre aportan algo nuevo, algo distinto, algo más al libro. Siempre se lee. Como lo acabamos de ver, existen diferentes tipos de textos introductorios y uno de ellos es el prólogo. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo de cómo se escribe un prólogo? Pongan mucha atención a la siguiente entrevista. ¿Cuáles son las diferentes maneras de escribir los prólogos? Mira, primero me da gusto que me preguntes que asumas que hay muchas formas de escribir un prólogo, porque efectivamente es el contexto y el texto de un prólogo depende mucho del tipo de texto que estés escribiendo. Así como hay libros para especialistas, hay prólogos para especialistas. Así como hay libros para jóvenes y adolescentes, el prólogo tendría que ser adecuado para ese tipo de público. Muy bien, ¿podrías darnos algún ejemplo? Claro que sí. Mira, la CEP publicó un libro que se llama 24 poetas latinoamericanos. Esperaríamos que el prólogo se refiera a gente que conoce de literatura y especialmente de poesía. Veamos un ejemplo. Efectivamente, en este prólogo tenemos lo siguiente. Vasta y diversa como su geografía, igualmente rica, intensa y compleja que su historia, la poesía de Latinoamérica representa uno de los momentos más altos de la literatura contemporánea. Como ves, está dirigido a gente que sabe de literatura y efectivamente se va a referir seguramente a aspectos geográficos y culturales de Latinoamérica. Un poco especializado este texto. Como lo acabamos de ver, existen diferentes formas de escribir un prólogo. Y la lectura de cada uno de estos textos nos habla del contenido que esperamos encontrar en un libro. Tengan a la mano su cuaderno y bolígrafo para anotar algunas ideas que sean importantes para ustedes, ya que posteriormente trabajaremos con esta información. ¿Qué les parece si ponemos manos a la obra? Comencemos trabajando con 3 textos introductorios. El primero de ellos es la introducción. Las introducciones tienen como propósito contextualizar el contenido del libro, desarrollando el tema del que trata el texto a manera de resumen. Por lo general es breve y concisa, ya que invita al lector a continuar con él. Veamos un ejemplo del libro de Santana Massa, Lenis, Biografía del Desnudo. ¿Me ayudas a leer, Nadia? Claro que sí, maestra. Desde el origen de los tiempos, nuestros antepasados empezaron a testimoniar las maravillas que les rodeaban.
sirviéndose de nuevas destrezas adquiridas sobre materias que espontáneamente la naturaleza ofrecía. En esos albores, el instinto de los más primitivos les llevó a concluir que lo divino tenía que semejar a lo humano, y lo humano no podía ser menos que símil de lo divino. Aquellos artistas sin nombre, con modelos anónimas, erigieron sin saberlo lo que hoy estimamos como los cimientos de las artes. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el texto? Después de escuchar con atención la introducción, ¿de qué creen que trata el libro? Piénsenlo bien. Según lo que yo leí, el libro trata sobre los inicios del arte. Exactamente. El concepto principal que la introducción expone es el arte. El tema del que trata el libro son las representaciones del arte. Estoy segura de que en casa también se dieron cuenta de esto. Y si no, no se preocupen. Sigamos adelante para aclarar las dudas. Veamos enseguida otro texto introductorio llamado Advertencia. La advertencia es un prólogo que tiene como fin prevenir al lector sobre una cuestión específica que contenga el libro. Puede ser escrita por el autor del libro o el editor. Veamos el siguiente ejemplo del libro El lenguaje se divierte, de la autora Carmen Galindo. En este libro se pasa revista a los momentos en que el lenguaje se divierte, los refranes, las parodias, así como los juegos de palabras, los trabalenguas, los chistes, las canciones humorísticas y las que acompañan los juegos de la infancia. Se analizan los apodos, los seudónimos, las adivinanzas y los disparates, entre otras expresiones afines. ¿De qué nos habla el texto de la advertencia? ¿Qué elementos se identifican en este fragmento? La autora previene que en el libro se analizan expresiones populares como los refranes, chistes, apodos, canciones, hasta las adivinanzas. Perfecto. En este caso, la advertencia del autor nos previene sobre una cuestión, la forma en la que analiza estas expresiones del lenguaje. Por último, veamos el texto introductorio llamado dedicatoria. Las dedicatorias son aquellos escritos que el autor utiliza para agradecer a una persona o personas, señalando que gracias a su apoyo o ayuda escribió la obra. Veamos un ejemplo de una dedicatoria en el libro Entierro de Carnaval, escrito por Osiris Rodríguez Castillo. A doña María Julia Flores de Sierra, mamá Julia, y a Daniel, Amaro y Raúl Flores de Sierra, porongueros, nacidos para la amistad como los hermanos Valiente para la leyenda. Este ejemplo explica muy claramente qué es una dedicatoria, una forma de dar gracias a amigos, familiares y personas cercanas a quienes el autor dedica la obra por su amistad, su apoyo o por la inspiración que dieron. Hasta el momento, hemos visto las características de 3 textos introductorios: las dedicatorias, las advertencias y las introducciones. ¿Qué les parece si repasamos lo que hasta el momento hemos tratado y leemos un ejemplo de cada uno de estos textos? Identifiquen de qué tipo de texto introductorio se trata. Si consideran necesario, pueden consultar sus apuntes y su libro. ¿Están listos? Veamos el siguiente ejemplo del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, escrito por Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro. Vamos a leerlo y poner mucha atención para identificar si se trata de una dedicatoria, una advertencia o una introducción. El libro fue escrito con mucho respeto para el trabajo docente. Nosotros somos parte de esa exigente, por momentos difícil y cansadora, pero siempre gratificante profesión. Lo escribimos sabiendo que hay mucho para mejorar en nuestras formas de enseñar y evaluar, pero también sabemos que este cambio no se hace de un día para otro, ni de manera radical, sino progresiva, paso a paso, partiendo siempre de lo que cada quien hace. ¿De qué texto creen que se trata? Argumenten su respuesta.
Al principio creí que era una introducción, pero después de poner atención a la lectura me di cuenta de que era una dedicatoria, porque al principio de la lectura indica: el libro fue escrito con mucho respeto para el trabajo docente. Esto me indicó que el libro está dirigido a los profesores y por eso se los dedica. Veamos si la respuesta es correcta observando completa la primera página. Al visualizar la primera página del texto, podemos observar que el título es Dedicatoria especial para las maestras y maestros mexicanos. Muy bien, este fragmento es parte de una dedicatoria que los autores hacen a los docentes de México. ¿Qué les parece si vamos con el siguiente texto? Se llama La crisis agrícola y pecuaria en España y sus verdaderos remedios, y fue escrito por Santiago Martínez Moro. ¿Me ayudas a leerlo, Nadia? Claro que sí, maestra. La prolongada y tan pavorosa crisis, porque atraviesa la riqueza agrícola y pecuaria, exige imperiosamente la aplicación inmediata de los remedios más eficaces para conjurarla. Si no se quiere consumar la completa ruina del más importante elemento de nuestra producción nacional, a la vez que la del comercio, la industria, las ciencias y las artes, puesto que hoy todo depende de la agricultura. Poniendo mucha atención a la lectura, parece que es un resumen que nos explica de qué trata el libro. Podría ser una introducción, lo que sí tengo claro es que no es una advertencia. Veamos si el texto pertenece a una introducción. Al ir al texto original, nos damos cuenta de que se trata de una introducción. Recordemos que las introducciones explican brevemente la temática de la que trata el libro, explicando algunos elementos que el autor abordará después de manera más amplia. Para terminar, veamos el ejemplo de una advertencia. Les invito a que identifiquen cuáles son sus características. Deseosa ahora la Academia Mexicana de que esos trabajos sean conocidos por lo que puede importar para nuestra historia literaria, acordó hacer esta segunda edición, reproducción exacta de la primera, siendo de advertir que, conforme a la invitación referida, se incluyeron en la antología composiciones de autores muertos y vivos, así mexicanos como extraños que hubiesen residido y escrito en México. Este tipo de advertencia nos explica que el libro es exactamente igual que la primera vez que se imprimió, pero se incluyen trabajos de otros escritores. Esto se escribe con la finalidad de que el lector sepa lo que contiene el libro, en este caso una segunda edición, lo cual puede ser más atractivo para los estudiosos del tema. Para esto también sirven las advertencias. Conociendo las características de estos textos introductorios y después de haber visto varios ejemplos, ¿recuerdan haber leído alguno? Ya sea una introducción, una advertencia o una dedicatoria. Si es así, ¿recuerdan cuáles eran? ¿En qué libros se encontraban? ¿Fue importante leer estos textos antes de leer el libro? Veamos una pequeña entrevista al respecto. No precisamente para la comprensión de la lectura, pero sí para saber qué me voy a encontrar dentro. Sí, a mí me sirve para entender el contenido del libro. Y a veces no leo el libro, leo solamente el prólogo. La lectura del prólogo sirve para la comprensión del libro, ¿sí? Y me parece que cuando son textos de novela, cuando es cuento, cuando es poesía, yo recomiendo que primero lean el texto. No necesariamente para comprender la lectura, pero sí para ver hacia dónde quiere llegar el autor y, en todo caso, al terminar, compartir o no la visión que el autor o quien escribe el prólogo tiene sobre la misma. Bien, antes de despedirnos les propongo un reto. Busquen en bibliotecas digitales o en libros que tengan en casa textos introductorios.
como los que hemos revisado. Elijan 2 textos y retomen el contenido de cada uno de ellos. Por ejemplo, si seleccionaron una introducción, a partir de lo que leyeron en ella, escriban una dedicatoria. Si el segundo fue una advertencia, escriban ahora una introducción. No olviden que sus escritos deben de ser coherentes y claros, así como respetar las normas gramaticales y de puntuación. Anótenlos en su cuaderno y expliquen con sus propias palabras. ¿Por qué es importante leer estos textos? Investiguen si existen otro tipo de textos introductorios y qué características tienen. Los invitamos a que continúen aprendiendo. Es tiempo de buscar, investigar, leer y a que sigamos con ánimo nuestro ciclo escolar. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia